Muy buenas noches. Dios le bendiga, apreciados hermanos de la Iglesia de Benecer. Qué gusto poder estar en medio de ustedes para poder compartir la palabra del Señor. Es un privilegio para todo siervo del Señor abrir la palabra y poder compartir con sus hermanos para edificarnos entre nosotros, crecer en la gracia del Señor y bueno, conducirnos siempre en la voluntad del Señor. Y ese es el fin de la palabra del Señor, que nosotros estemos en plena comunión con el Señor. En esta noche quiero invitarles que ustedes abran sus Biblias y vamos a tener la lectura de hoy en la carta a los Corintios, capítulo 1. ¿Ya? Entonces, capítulo 1 de Corintios y versículo 4. Mientras usted toma ese tiempo, yo voy a decirle que hoy nos vamos a mover en las citas bíblicas de Primera de Corintios, capítulo 6. También nos vamos a mover en Romanos, capítulo 5, y para que usted lo tenga ahí listo para moverse de un lado hacia el otro, para que podamos estudiar la palabra del Señor. Así que voy a dar lectura a esta palabra del Señor. Dice así, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en un don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y oramos. Padre celestial, Señor, en esta hora te damos gracias por este tiempo maravilloso, Señor, que permite estar con los hermanos. Padre amado, por esta vía, de esta plataforma, te agradecemos, Señor, con todo nuestro corazón. Gracias, mi Dios, porque usted nos da palabras, Señor, para compartir con nuestros hermanos y que esta palabra, Señor, esté en cada uno de los corazones de todas las personas que lo escuchen en esta hora y después, Señor. Gracias, te alabamos, Dios. Nos ponemos en tus manos y dejamos todo bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Oramos agradecido en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Apreciados hermanos, yendo a la palabra del Señor en esta noche, he querido referirme a una palabra que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corintios para dar a conocer lo que es la voluntad del Señor. Toda palabra que fue escrita fue dada para dar a conocer la palabra del Señor. Y él, después del saludo, empieza a decirle lo que en el contenido de la gracia del Señor se encuentra. Yo lo voy a descifrar un poquito porque esta noche voy a centrarme en la última de las cosas que le voy a mencionar. Dice la palabra del Señor acá que el apóstol Pablo, recordándoles, les estaba hablando de que ellos están dentro de la gracia del Señor y que ellos debían saber que estaban dentro de la gracia del Señor, que también que habían sido enriquecidos ellos en toda palabra y en toda ciencia. Había riqueza del Señor para la iglesia del Señor en Corintios, y esto es lo que le estaba dando a conocer el apóstol Pablo, ¿no? También les estaba recordando que nada les faltaba a ellos en algún don espiritual. Ya el Señor se los había dado el don espiritual y que estaba esperando la manifestación de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, y al final dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo
Jesucristo nuestro Señor. Entonces, este es el último punto en el cual quiero hablarles a ustedes en esta noche. Les hacía recuerdo el apóstol Pablo a la iglesia, porque la iglesia estaba pasando una cierta situación de dificultades y habían algunos problemas ahí y también había algunos pecados inmersos en la iglesia. Entonces el apóstol estaba haciéndole acuerdo que ellos habían entrado a la gracia del Señor y tenían todas estas cosas. Pero sobre todo les decía al final de esta salutación que viene la complementación de la salutación y le dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado. Yo quiero en esta noche referirme a esta fidelidad del Señor, esta fidelidad y este llamado. Sobre estas dos palabras vamos a marchar en el mensaje en esta noche, la fidelidad del Señor y el llamamiento a la comunión con su Hijo Jesucristo. Entonces, apreciados hermanos, teniendo ya nosotros el preámbulo de lo que fue escrito la palabra del Señor a la iglesia, pero nosotros somos la iglesia del Señor también porque la gracia del Señor se manifestó y llegó hacia cada uno de nosotros. Y nosotros estamos inmersos en esta gracia con todas estas características que tenía la iglesia, me refiero más bien con todas las bendiciones que le había llegado a la iglesia. Nosotros estamos en la gracia, nosotros tenemos las riquezas espirituales en palabra, en ciencia, tenemos todos los dones dentro de la iglesia y esperamos la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo y también somos llamados a estar en comunión con el Dios fiel. Entonces, refiriéndonos al primer punto en esta noche, la fidelidad del Señor. Cuando nos referimos a la fidelidad del Señor, vamos a nosotros referirnos a que hay algo entre dos personas, ¿no? Hay algo entre dos personas. Esto es el creador y el creado. Entonces Dios creó un día al ser humano y la creación más perfecta del Señor lo puso en un lugar para tener una comunión con Él, hablaba con Él, venía y lo buscaba, dialogaba con Él en el huerto y bueno, alguien tuvo que ser infiel y ese no fue el Señor, fue el hombre que entró a una infidelidad desobedeciendo a lo que el Señor había mandado, ¿no? Para entenderlo mejor, nosotros vemos cuando caminamos en la calle, vemos a personas que caminan agarrados de la mano. Y muchos caminan abrazados y otros hasta dándose unos piquitos por ahí. ¿Por qué? Porque ellos están enamorados y caminan así, el noviazgo es así. Entonces, y caminan muy, podemos decir, con un sentimiento profundo y ellos tienen algo en común. Y me estaba olvidando mencionarle que la palabra comunión deriva de la palabra de tener unión de dos o más cosas que se tienen en común y un diccionario bíblico lo define como común unión. Común unión. Entonces, apreciados hermanos, partiendo de ahí, volviendo otra vez al ejemplo de las parejas enamoradas, ellos tienen algo en común, es un sentimiento en común, es un amor manifestado el uno al otro en común. Y por eso andan ahí y pasan tiempo y pueden pasar mucho tiempo y no les incomoda estar hasta tomados en la mano, caminar, en fin. Apreciados hermanos, cuando nosotros vemos del Dios fiel, dice la palabra fiel es Dios, y es a lo que nos estamos refiriendo hoy, que el Señor es el Dios que permaneció después de que el hombre, su creación, abandonó su compromiso
él permaneció siempre fiel, siempre fiel. Y yo quiero llevarle un ratito al libro de Romanos, capítulo 5, donde le mencioné anteriormente. Y entonces dice en el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, hay alguien que hizo infidelidad y el Señor se paró y dijo, porque ya le había advertido de ciertamente morirás. Y entonces aquí este pasaje bíblico nos muestra claramente que el pecado, la desobediencia, la infidelidad entró por el hombre. Y bueno, cuando una pareja, ya sea enamorados o ya sea de matrimonio, llega la infidelidad, hay uno que permanece fiel aún todavía, que busca por todos los medios hacer una reconciliación, y la persona que ha sido infiel es la que se escapa, la que huye, la que esquiva, pero el otro sigue fiel hasta que a veces también le entra la tentación de ser infiel, pero más en Dios no es así. Dios dice que es un Dios que permanece fiel y Él buscó nuestra reconciliación, Él nos buscó. Y entonces, entendiendo esta palabra, apreciado hermano, y volviendo otra vez a Corintios, donde el Dios fiel es el que nos busca a nosotros para tener una reconciliación con nosotros. Y es ahí que en 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 19, va a decir que Dios estaba en el mundo buscando a los hombres, no tomándoles en cuenta sus pecados, ¿no? Estaba en el mundo reconciliando Dios hombre sin tomarle en cuenta su pecado. Entonces, el Dios fiel toma la iniciativa para que haya una comunión entre Dios y el hombre. Y dice, volviendo otra vez al libro de Romanos, capítulo 5, la palabra del Señor nos va a decir desde el versículo 6, dice de esta manera, ¿no? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Ahí vemos nosotros el amor del Dios fiel. Ese es el Dios fiel. Ese es el Dios fiel que mantiene su fidelidad a pesar de todas las circunstancias, a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de que nosotros, como dice la palabra en Isaías, cada cual se apartó por su camino, Dios permaneció aún fiel y Él sigue fiel. Y ese es el Dios fiel que está hablando a través del apóstol Pablo a la iglesia y está diciendo, fiel es Dios que os llamó, ¿no? Y como estamos viendo este espacio de la fidelidad del Señor, sabe, hermanos, hoy en estos días nosotros estamos encerrados en nuestras casas, pero Dios está al control de todo. A veces nosotros nos afligimos y preguntamos por qué pasamos toda esta situación y queremos desesperarnos, pero quiero decirle que el Señor está al control de todo. Él sabe hasta cuándo vamos a estar nosotros encerrados. Y este tiempo que estamos encerrados, nosotros debemos aprovecharlo para para acudir al llamado del Señor, y el llamado del Señor haciéndonos notar la fidelidad para que nosotros entremos en una comunión con Él. Antes que llegara esta pandemia y esta cuarentena, cada uno andaba en sus oficios, en sus quehaceres, y cada uno hacía su trabajo para estar en comunión con el Señor. Si había tiempo, había, y si no, no había. Si había tiempo porque usted salía muy temprano a su trabajo, porque usted iba a realizar sus actividades, y entonces no había un tiempo para darle al Señor y
Y bueno, hemos pasado mucho tiempo así, hemos dado la migaja de nuestro tiempo al Señor. En este tiempo que estamos encerrados, tenemos todo el tiempo para estar en esa comunión con el Señor. Y vaya que bien, porque nosotros verdaderamente la estamos aprovechando en familia, con mis hijos, con mi esposa, de tener una comunión plena con el Señor, más todavía sumergirnos, aprovechar esta circunstancia, porque el Señor sabe por qué estamos pasando toda esta situación. No sé si usted se ha preguntado y se ha analizado esta situación, si su fidelidad para con el Señor ha sido perfecta, o es que el Dios sí fiel estuvo siempre buscando que usted tenga un tiempo de relación para con Él, esperando que usted tenga ese tiempo y que le dé más tiempo en la mañana, en la tarde y en la noche. Pero nosotros pasamos muchas veces en nuestros quehaceres, y la comunión con el Señor en la semana, si bien dio tiempo para orar un día, el otro día no dio tiempo, se durmió, salió muy rápido, corrió, en fin, hizo todos sus trabajos, y la comunión con el Señor, ¿para cuándo? Entonces, estamos en este tiempo, y en este tiempo debemos aprender que ese Dios fiel está queriendo que nosotros todos los días estemos en plena comunión con Él. Entonces, en el tema de la fidelidad lo tenemos claro. El Señor es el que permaneció fiel, siempre permaneció fiel, nunca le faltó el alimento, nunca nos faltó todas las provisiones que nosotros necesitábamos. Pero más nosotros no fuimos los que permanecimos fiel continuamente. Entonces el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corintios, antes de empezar a refutarle todas las cosas que habían defectuosas en ellos, les aclaraba lo que era la gracia del Señor y lo que el Señor les había dado, y cómo el Señor permanecía fiel, esperando que ellos hagan caso al llamado a la comunión con Él. Y entonces así el Señor nos reconcilió, y dice que el Señor nos amó, y dice la palabra del Señor en Corintios, capítulo 5 y versículo 10, el 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos para vida. El Señor, cuando dice, cuando éramos pecadores a su tiempo murió por nosotros, nos amó, y en ese gran amor nos demostró su fidelidad para con cada uno de nosotros, y que quiso, y cuando éramos enemigos, dice la palabra de esta palabra, cuando éramos nosotros todavía siendo enemigos, fuimos reconciliados por Dios, con Dios, por su muerte, por Jesucristo nuestro Señor. Y Él envió a su Hijo para hacer esta paz, esta reconciliación. Y por eso que en Corintios, en 2 de Corintios 5:19 va a decir, Dios estaba en Cristo, Dios estaba en Cristo y estaba en el mundo, estaba buscando a los hombres para reconciliarlo y no tomando en cuenta sus pecados. Entonces, apreciados hermanos, tenemos clara la realidad en cuanto a la fidelidad del Señor. Hay muchos pasajes que podemos tomar sobre la fidelidad del Señor. Yo he querido tomar estos pasajes aquí nomás para poder aclararle de que tenemos un Dios fiel que siempre estuvo esperando que nosotros nos acerquemos para tener esa plena comunión con el Señor. Luego tenemos lo que estorba para que nosotros hagamos ese paso de la fidelidad del Señor que está ya nos mostró hacia nosotros, y la plena unión o la común unión con el Señor, la comunión, hay algo que nos estorba. Y entonces el apóstol Pablo también les va a decir a los corintios, y quiero que me acompañe usted, moviéndonos en la cita bíblica que yo le dije en 1 Corintios capítulo 6, luego de refutarle sobre su conducta en la cual ellos habían incurrido y haciéndole notar alguna falla, les hablaba en Corintios 6:9 y le decía, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No hay rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones,
ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Haciendo de acuerdo a esta lista de pecados que es lo que separa, para lo que estorba para que haya una comunión entre el creador y los creados. Pero más cuando ya nosotros hemos aceptado el regalo del Señor, la gracia de Dios, en la cual el apóstol Pablo está hablando a los corintios y le está diciendo, ustedes damos gracias al Señor porque la gracia del Señor se ha derramado sobre ustedes, ustedes están dentro de esa gracia y nosotros como iglesia del Señor estamos dentro de esa gracia de Dios. Y dice el versículo 11, y esto era alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, apreciados hermanos, algunos de estos pecados teníamos nosotros antes, y esto era lo que estorbaba, y aún todavía antes de la cuarentena quizás estaba estorbando alguna de estas cosas. Y cuando nos pararon en seco, ahí la pandemia llegó y nos paró en seco y nos encerró. Y hemos nosotros empezado a hacer un autoanálisis de toda la situación en la que estamos viviendo. Muchos creyentes aún estaban todavía en su vida con esos pecados, sin considerar lo que el Señor ya había hecho por cada uno de nosotros. Pero dice la palabra del Señor que tenemos que tomar en cuenta que el trabajo del Señor fue completamente efectivo y lo que Él hizo, que cuando nosotros éramos así, dice, ya nosotros hemos sido lavados, ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados en el nombre del Señor. Entonces, debemos tomar en cuenta, esa es la condición en la que nos dejó el Dios fiel cuando envió a su Hijo Jesucristo para que venga a ocupar nuestro lugar, para que nosotros poniendo nuestra mirada en Él, seamos lavados. Y nos lavó con su sangre preciosa, dice la palabra del Señor en Apocalipsis 1:5, nos va a decir que nosotros hemos sido lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, y dice, ya habéis sido santificados, nos limpió el Señor. Entonces ahí tenemos en su pantalla, Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel y el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre. Ya nosotros hemos sido lavados. Es la condición en la que nosotros nos encontramos. Pero sabe que, apreciado hermano, muchos no tomamos en cuenta todo aquello. El apóstol Pablo está enseñando a la iglesia y está hablándole de que nosotros hemos sido llamados a la comunión. Ahora pasamos al siguiente punto. Dice que hemos sido llamados a la comunión con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Él hizo todo lo que hizo para que nosotros entremos en esa plena comunión. Y quiero que usted vea 1 Corintios 6:17 y dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Un espíritu es con Él. ¿Sabe, apreciado hermano? Usted toma en cuenta esta palabra, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Esa es la comunión. Esa es la comunión. Entonces, nosotros considerándonos que somos creados de la forma que el Señor nos creó, espíritu, alma y cuerpo. Cada uno de nosotros tenemos estos tres elementos en los cuales hemos sido creados. Tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Entonces dice la palabra del Señor que cada uno tiene su función. Yo voy a hacerle notar cuando el apóstol Pablo se refería, para hacer notar, ponía algunos ejemplos dentro de la palabra y él decía en el capítulo 6, versículo 13 de 1 Corintios, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como el otro la destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Cada cosa tiene su función y cuando hablamos nosotros del cuerpo, de nuestro cuerpo,
dice que tiene su función, es para el Señor, no es para el pecado. Y lo que estorba que nosotros tengamos una comunión es el pecado que se introduce en el ser humano y que rompe la comunión con el Señor. Apreciados hermanos, llevamos más de 90 días en cuarentena. Esperamos que cada uno de nosotros hubiera entrado a una reflexión personal con el Señor y restablecer su comunión con Él. Él nos ha llamado, nos ha hecho un llamamiento, y ese llamamiento es a estar en comunión todos los días de nuestra vida con nuestro Señor Jesucristo, con aquel que nos lavó, con aquel que nos santificó, con aquel que nos justificó. Y entonces, cuando nosotros vemos en el versículo 17, dice: el que se une al Señor, un espíritu es con él. Unimos nuestro espíritu con el Señor, nuestra alma, nuestro corazón, lo unimos con el del Señor. Entonces, el centro de nuestro ser, nuestro corazón, el centro de nuestra alma, lo que mueve nuestra voluntad, entonces eso lo unimos con el Señor y unimos ahí nuestro espíritu y nuestra alma al Señor. Y unimos nuestro cuerpo cuando nosotros en santidad seguimos caminando y unimos también, y dice la palabra del Señor, el versículo 19, que nosotros somos templo del Espíritu Santo del Señor. Entonces, ahí tenemos espíritu, alma y cuerpo unido al Señor, y ahí llegamos a tener una comunión con el Señor. Y esa comunión con el Señor nos va a llevar a nosotros a que hagamos la voluntad del Señor. Porque nosotros, dice la palabra del Señor, que fuimos comprados con su sangre preciosa. El versículo 20 nos va a decir: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando nosotros llegamos a tener una plena comunión con el Señor, entonces glorificamos al Señor con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, los cuales son del Señor. Apreciado hermano, ya creo que habiendo analizado la fidelidad del Señor para con nosotros, y habiendo analizado lo que estorba, y habiendo analizado también la reconciliación que el Señor hizo, y habiendo analizado que cada cosa de nosotros tiene su propia función, y que debemos hacer obediente en hacerla cumplir, para qué función es. Entonces, unimos nuestro espíritu con el espíritu del Señor, unimos nuestro cuerpo con el Señor, y el Señor viene a ser templo, nosotros venimos a ser templo del Espíritu Santo de Dios. Y entonces nosotros unidos ya con el Señor, nosotros, dice la palabra del Señor, debemos glorificar al Señor con nuestros cuerpos y con nuestro espíritu al Señor, y caminar todos los días de nuestra vida en la común unión con nuestro Padre Celestial, en la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, dando la honra y la gloria al Señor con nuestros labios, con nuestro cuerpo, en santidad al Señor, porque a eso fuimos llamados. Y termino con este versículo con el cual empezamos, de Primera de Corintios, capítulo 1. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Apreciados hermanos, le falta más tiempo todavía de los 90 días para que estar en plena comunión con el Señor, para darle todo el tiempo. Aprovechemos este tiempo, aprovechemos estar en plena comunión con el Señor, fusionemos nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, nuestro cuerpo con el Señor, nuestra alma con el Señor, de manera de que glorifique nuestro ser a ese Dios todopoderoso, porque esa sí es la voluntad del Señor para con nosotros, que nuestro cuerpo y nuestro espíritu, nuestra alma, glorifiquen al Señor Dios Todopoderoso, el cual nos llamó a la común unión o la comunión con su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude a estar en plena comunión con el Señor, porque ese es el llamamiento del Señor para cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias, Dios Todopoderoso, por este tiempo maravilloso y esta palabra que es tuya, Señor. Padre, que esta palabra nos lleve, Señor, a hacer tu voluntad todos los días de nuestra vida. Gracias por tu llamamiento
Y gracias, Señor, por tu fidelidad, que a pesar, Señor, de todas las circunstancias, jamás, Señor, nos faltó. Y como dice en tu palabra, Señor, con el profeta Elías, el aceite no escaseó, ni la harina, Señor, se acabó, porque tu fidelidad es grande para con nosotros. Gracias, Señor, por ser ese Dios fiel, y permítenos a cada uno de nosotros responder a ese llamado, a la comunión con tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.